Sigue la polémica en torno a la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. La bancada oficial no apoyó la aprobación de una modificación que fortalece la figura del fiscal general. ¿Debe el presidente tener la potestad de retirar al jefe del MP como se mantiene actualmente? ¿O debería contar con una causa determinante como la presunta comisión de un delito? Participe con el hashtag #SFReformaMP. A continuación la nota de Dulce Rivera que nos contextualiza este dilema. Los diputados mantienen la discusión de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Una de las enmiendas que ha generado mayor discusión es la que se pretende hacer al artículo 14. Actualmente la ley establece que el presidente de la República podrá remover a la fiscal general por causa justa debidamente establecida. Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece. La enmienda pretende que la remoción de la fiscal sea únicamente por la comisión de un delito durante el ejercicio de su función por el cual un juez competente le haya dictado auto de prisión preventiva y eliminar la potestad que tiene el presidente de removerla únicamente por considerar que no cumple con sus funciones. Sin embargo, la enmienda no fue apoyada por la bancada oficial de FCN Nación, lo que ha desatado críticas del resto de diputados. De no aprobarse esta enmienda, el presidente Jimmy Morales tendría la libertad de remover a la fiscal general Telma Aldana del cargo en cualquier momento, extremo que ha sido negado por el jefe de bancada oficial, Javier Hernández. Este jueves los diputados deberán seguir con la aprobación de estas reformas, con la que se espera fortalecer al Ministerio Público. Sin embargo, varios diputados han denunciado que hay intención de estancar la ley. Bienvenidos a Sin Filtro SF Reforma MP. El proceso de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público ha causado controversia en el Congreso de la República. Ayer parecía que todo caminaba bien, pero en la reforma del artículo 14 las cosas se complicaron. Envíe sus comentarios al numeral SF Reforma MP. Pasemos con los analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Bienvenidos. Philip, hay que hablar un poco del artículo 14. ¿Qué dice y qué propone la reforma? Vean, el artículo 14 actualmente, como está en la ley, le otorga la facultad al presidente de la República para destituir al fiscal general con causa justificada, es lo que dice. ¿Cuál ha sido el problema? Históricamente, desde 1996 a la fecha, presidente que ha llegado, con la excepción de Otto Pérez Molina, ese es uno de los datos relevantes de esto. Interesante. Presidente que ha llegado, remueve al fiscal general y pone al propio. Lo hizo cuando llegó Álvaro Colón, removió al anterior fiscal Juan Luis Florido. Óscar Bercher removió a Carlos de León Argueta. Alfonso Portillo removió a Adolfo González. En fin, siempre los presidentes que llegan dicen fiscal general que se eligió 2 años antes de la llegada del nuevo gobierno, váyase y yo pongo al mío. Esa actuación atenta contra el espíritu de independencia del Ministerio Público, porque básicamente lo que se busca es que el Ministerio Público no dependa o no mantenga una relación prácticamente de subordinación respecto al presidente. El caso de Otto Pérez Molina y de Telma Aldana es extraordinario en 2 sentidos. Por un lado, Otto Pérez Molina no removió a Claudia Paz y Paz, sino que esperó que concluyera su mandato. Y segundo, el caso de Telma Aldana es todavía más extraordinario, porque Telma Aldana demostró independencia, ella como persona. ¿Por qué? Porque Telma Aldana fue designada por Otto Pérez y 1 año, 3 meses después lo estaba acusando de participar en la línea. O sea, ella sí demostró lo que se aspira con el ejercicio del MP, es decir, un ministerio público que no esté subordinado al Ejecutivo. Pero yo creo que ahí es más mérito propio de ella como persona y como funcionaria que como diseño del sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Derivado de esa práctica histórica, lo que se está proponiendo es amarrar al presidente para que el presidente no pueda de un plumazo destituir al fiscal. Y lo que está proponiendo la reforma a la ley del MP es que solo cuando al fiscal general ya se le haya condenado en un proceso penal, hasta en ese momento puede ser destituido. Hasta allí hay una remoción. Y lo que se busca es evitar lo que ocurrió
del periodo de Arzú hasta Colón. Y también cortar un poco el cordón umbilical entre la presidencia y el Ministerio Público. Pero, Estuardo, ¿qué opinas de la reacción ayer de la bancada oficial de decir, paramos esto y lo vamos a pensar? Bueno, primero miremos el poder que tienen los tránsfugas ahora, ¿verdad? Yo creo que empecemos por el poder que lo vamos a estar viendo seguido en términos de parar no solo esta, sino cualquier... La mutación de FCN. Exactamente. Esa mutación de FCN que ahora en realidad es más líder que FCN, eso lo tenemos que decir, lo decimos claramente, los tránsfugas realmente eran de pro desaparece y pasa a ser FCN, son mayoría tránsfugas a los que fueron electos FCN, por lo cual toman el control y ya pueden hacer todo esto. Ojo que dentro del grupo FCN de diputados hay muchos, y muchos incluidos de FCN, que son perseguibles, ¿verdad? Hoy entra Byron Chacón como diputado. Sí, y vienen otras firmitas por ahí. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Se acerca cada día más a Filip por la apuesta que ya solo faltan 2, 3. 2 o 3. Ahí me vaya a ganar. Ya se ganó, pero te digo... Te está mostrando la fuerza de FCN en términos de poder parar, digamos, una ley. Ahora, ese cordón umbilical del que hablabas es el que siempre estamos viendo. Telma Aldana al final llega por un cumplimiento de periodo, básicamente, ¿verdad? Un cumplimiento en el cual termina una fiscal que quería quedarse, la pequeña Lulú se quería quedar, pero básicamente le dicen no, ¿verdad? Aquí terminó el periodo y hubo cambio, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, sí, es una elección de presidente y todo, pero la independencia yo creo que depende mucho también de quién esté al frente del Ministerio Público. Si ustedes revisan el tuit del mismo Iván Velázquez, yo quería añadir a lo que dijo Felipe, porque yo creo que sí hay que acotarlo, es que Telma Aldana ha podido hacer lo que ha podido hacer gracias a la CICIG. Y digámoslo como es. Ahora, si ella estuviese sola, no estoy muy seguro, y oigan esto, no soy muy seguro que ella pudiese haber avanzado, digamos, todo el proceso que llevara al mismo presidente que la nombró. Propone, que la nombra para a ese... Pero ahí está, se sigue atrás. Eso no lo tenemos que perder de vista. Ahora, pero vean, esa es una de las principales críticas ahora. Pero les lanzo solo una curvita ahí para que pensemos lo complejo del debate. Lo que pasa es que ahora en esta coyuntura volteamos a ver a Telma Aldana y la simple posibilidad de que el presidente la pueda remover de un plumazo nos para los pelos a todos. Entonces, por eso la idea es, hay que protegerla. Pero si regresamos 14 años... Perdón, aquí tenés que proteger la autonomía de la institución. La institucionalidad. No a Telma Aldana. Totalmente de acuerdo. Pero si regresamos 14 años en la historia, cuando estaba Carlos de León Argueta de fiscal general, ahí era una necesidad de Estado sacarlo del cargo. Entonces, eso es lo complejo de encontrar la receta. Claro. Por ejemplo, Gerson Sotomayor, que es un experto en temas legislativos, él decía, bueno, tal vez si no quieren que sea hasta que haya condena, por lo menos hasta que se le dicte auto de procesamiento. Por lo menos para... Lo mismo que el presidente. Para encontrar un balance. El mismo caso del Porque presidente. por eso les digo, es que hoy con una Telma Aldana que ha mostrado la independencia, ¿qué pasaría con un Carlos de León? Pero con un Carlos de León... Bueno, vamos al corte porque este debate se está poniendo candente. Aquí hay varios comentarios de los internautas en donde también se señala a la CICIG, incluso se habla que hay que se está vulnerando la soberanía. Vamos a darle lectura a esos mensajes luego del corte. Volvemos a Sin Filtro, estamos hablando sobre estas reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los internautas. Preguntamos, ¿debe el presidente tener la facultad de retirar al fiscal general del MP? Los datos preliminares hasta el momento es no, un 80%, y un 20% que dice que sí, el presidente debe tener toda la potestad de poder remover a la fiscal general por su mal desempeño. Pero esas palabras, mal desempeño, ¿qué significan en la ley actual?
Uy. Porque en la reforma se especifica más. En la reforma está claro en decir que es por un delito. Un delito. Un delito, No todo- básicamente, y casi que solo le falta que llegue infraganti, ¿va? Pero es claro que da Como en el caso de causal, OPM. una causal de remoción, ¿verdad? Pero mal Y- desempeño, ¿qué significa como está actualmente en la ley? Se puede significar hasta que le caiga mal al presidente a un desempeño deficiente. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo medís? O sea, no hay una definición de que es mal desempeño. Ahí es bien subjetivo, cómo cae mal el desempeño. El desempeño afecta a miembros de la bancada FCN. Por Entonces, ejemplo. ¿es mal desempeño? Por eso le digo, no tenemos el una caso de definición de Edgar Valle. regresemos en la historia otra vez. Cuando Oscar Berché le pide la renuncia, o mejor dicho, decide destituir a Carlos de León, uno de los argumentos para destituir a Carlos de León era su posible vinculación en los atentados contra José Rubén Zamora, la falta de investigación del Ministerio Público de esos atentados, y tercero, la posible vinculación de Carlos de León Argueta en un atentado contra el ex esposo de Ana Lucía Alejos. O sea, fue como que el hecho de que hubiera tanto ruido en torno a Carlos de León es lo que lleva a Oscar Bercher a decirle, andate. Con Juan Luis Florido, que a él es el fiscal designado por Oscar Berché, llega Álvaro Colom y sencillamente Álvaro Colom no compaginaba con la línea de Juan Luis Florido. Entonces lo que argumentaba es que los indicadores de violencia en tiempos de Florido no habían mejorado, entonces que por eso se Eso tenía era mal que ir. desempeño. Entonces por eso les digo, ese es lo ¿Ya viste? complicado. Estas reformas Vamos, quieren de le aclarar cae eso. mal hasta porcentualmente no son no es lo que queremos. Es casi como la remoción del superintendente de administración tributaria. Totalmente. Cada quien decide qué es cada más una ley. Quien excesiva esté en el discrecionalidad. poder decide, es una discrecionalidad. Pero digamos aquí, como la independencia, no independencia ha sido un tema, hasta donde yo entiendo, la Constitución establece independencia, pero en cuestiones puramente de acción, de persecución de los delitos. No estoy muy seguro, a no ser que los cambios lo establezcan todavía de manera más contundente, si establecen una autonomía pura. La autonomía está establecida para los 3 organismos, Claro. no para el MP. Por eso les decía, Tel Maldana. Tel Maldana es independiente más por una vocación propia que por diseño del sistema. Y por apoyo de la Y CICIG. por Por apoyo una de la comunidad CICIG, ¿Qué ajá. pasa otro fiscal que no tenga la CICIG? Eso ya es otra historia. Vamos a ver qué dicen los diputados, tanto del oficialismo como de las bancadas que apoyaban las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué dicen ahora, un día después de que la maquinaria legislativa se empantanó? Y vamos a ver si mañana comienza nuevamente. Escuchemos a los parlamentarios. Quiero pensar que el señor presidente no está pensando así porque sabe de que hay una gran presión de parte del pueblo de Guatemala y actuar de esa manera estamos cansados los guatemaltecos. La bancada del partido Todos desde el Pleno seguirá con la misma postura. Seguimos apoyando la iniciativa y consideramos de que sí debe de pasar. Nosotros tenemos que ver a futuro quiénes podrían ser. Nosotros no legislamos para este tiempo, sino estamos legislando para un tiempo en el cual no vamos a conocer las personas que estén. Que no es la intención remover a la fiscal Tel Maldana. Declaraciones de Javier Hernández, jefe de bancada del oficialismo de FCN Nación. Nosotros tenemos que ver a futuro. O sea, siempre es tener esta ponete el esta escenario. línea directa con el Ministerio Ponete Público. el escenario de León. Sí. Eso es ver a futuro. O tal vez el diputado tenía otra cosa en la mente, pero miremos un fiscal a la moda y al fashion de Carlos de León sin la CICIG. Sí, sí. También está la posibilidad de que llegue alguien mucho mejor que Tel Maldana. Veamos a futuro. Ese es Eso es lo merengue complicado donde de esta te tenés receta. que mover. Ajá. Ahora, ¿qué mensaje le están enviando a Tel Maldana en el momento en el que hay procedimientos? Incluso lo de Edgar Ovalle regresa a las cortes, al parecer el MP sigue firme de que él tiene que ver con ese caso. Es que ¿Qué vean. mensaje le está mandando Es que al vean, Ministerio Público? ok, tal vez Jimmy Morales hasta el día de hoy no ha dicho que quiere remover a Tel Maldana. Sería suicidio político meterse con Tel Maldana. Pero lo que ocurre es que esto es un asunto de quién sostiene la guillotina. Por ejemplo, si el sistema, por diseño legal, se le permite al presidente mantener su guillotina así bien afiladita
y poderlo usar en el momento que quiera, naturalmente eso atenta contra la independencia del Ministerio Público, porque el fiscal general siempre va a estar con aquella espinita de decir, bueno, si yo hago algo que atente contra los intereses del Ejecutivo, el Ejecutivo, chasqueando los dedos, me puede sacar. Es que eso es lo complejo del diseño de este tipo de instituciones. Entonces la fiscal o el fiscal se ponen de alfombras al presidente. Lo mismo que de lo que mencionaba Estuardo con la SAT. Recordemos a Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, ¿cuánto tiempo se pasó cantando el despelote financiero que iba a generar? Y era incómodo. Era incómodo para el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Lo saca. ¿Y qué hace? Pone a Carlos Muñoz y Omar Franco. Y mira dónde está. Y mira la línea. Pone a la línea. Y el caso es prácticamente el mismo. Y es el hecho de que una institución autónoma, el hecho de que sobre esa institución autónoma el Ejecutivo sostenga la guillotina, limita la autonomía formal y verdadera que tiene la Perdón, Felipe, pero ahí tenés que definir autonomía en qué. Porque si no te vas a los extremos de la misma USAC, dice, soy autónoma, o la gente de la USAC. Claro, no para, pero ¿autónoma qué? Pero no, autónoma para autónoma para en la parte administrativa, como el MP es autónomo en términos de la persecución del delito. Porque los otros son, si no fuera otro organismo, pues, entonces hagamos un cuarto organismo, que posiblemente esa sea tal vez una salida. Una alternativa de diseño. Vamos al segundo corte. Al regreso daremos lectura a los mensajes que los usuarios de redes sociales han enviado acá con el numeral SF, Reforma MP. Volvemos. Regresamos al foro de Sin Filtro y daremos lectura a los mensajes de la audiencia. Vamos con el primero de Liz, que nos dice: no podemos regresar a un estado débil que no aspira a la justicia. Pasemos con un siguiente mensaje de Omar Rivera, que nos dice: SF Reforma MP, recordemos que Tel Maldana fue puesta por OPM y al inicio de su gestión no hacía mucho hasta que la CICIG la puso firmes. Lo que decía también pues, digamos que llegue otra Tel Maldana sin CICIG. ¿Sería otra Tel Maldana? Vamos con el último, Carol Lima. Nos dice: en la palabra compromiso está la clave de todo este tema. ¿Comprometido con el pueblo o con quiénes? Bueno, sí, volvamos a lo que decía. Hay un tema que también yo quería introducir al debate, y es la supresión del Consejo del Ministerio El Público. famoso Consejo del Ministerio Público. Consejo. Vean, esto es un tema más complejo. Por un lado, había una doctrina legal que argumentaba que el Consejo del Ministerio Público era inconstitucional, porque la Constitución, en el artículo 251, que habla sobre el fiscal general, le otorga al fiscal general la administración única, unitaria, del Ministerio Público y de la persecución penal en el país. En ningún momento la Constitución reconoce la existencia de un consejo. Cuando se aprueba la ley del Ministerio Público en el 94, la lógica de los legisladores en ese momento fue decir: creemos un consejo para balancear el poder unipersonal del fiscal general. ¿Debilitar la figura del fiscal? Era básicamente evitar que el fiscal tuviera un control absoluto de la institución. Pero ¿qué ocurrió? Es la misma historia que la interpelación. De una figura de control se volvió una figura de parálisis. Porque el consejo, ¿cómo se integraba? Pues tenía asiento el fiscal general, 3 fiscales de distrito o de sección electos por sus propios pares en el Ministerio Público y 3 representantes electos por el Congreso de la República de la planilla de los candidatos del cual se eligió, que no fueron electos en la elección del fiscal. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, el caso paradigmático es lo que pasó en el MP de Claudia Paz y Paz, que el Congreso nunca eligió a los consejeros. Entonces, como el Congreso nunca eligió a los consejeros, el Consejo nunca se integró. Entonces, todas las funciones del Consejo nunca se pudieron cumplir. Por ejemplo, al Consejo le daba la potestad de ser el órgano de apelaciones ante la destitución de personal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo, fiscal general, puedo tener un fiscal corrupto en mi institución, que si yo lo destituyo, el Consejo estaba en la facultad de decir: no, él se queda. O peor aún, si el Consejo no está integrado, como no hay una instancia donde apelar, y como el derecho de defensa prima, ese fiscal corrupto se queda suspendido ganando con goce de sueldo.
primer problema. Segundo problema, que el Consejo del MP también muchas veces podía ser un órgano contracorriente del fiscal general. Entonces el fiscal podía dar directrices de cómo implementar la política del Ministerio Público y el Consejo puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con A, B, C y D. Entonces se generaba una fractura. La reforma a la ley orgánica, otra vez, lo que está apelando es suprimir el Consejo y entonces que sea el fiscal general exclusivamente el que ejerza la administración interna del está buscando fortalecer al fiscal general. Fortalecer al fiscal, pero cuidado, porque aquí empieza esa pugna entre fiscales y fiscal general, o sea, fiscales de distrito, todos los fiscales que están ahí, y yo creo que ningún fiscal quiere que el otro tenga un poder, digamos, absoluto. Vamos al interno. Al fiscal general en un caso extremo. Sí, pero al interno del Ministerio Público es el problema. Otra vez, una instancia de equilibrio o de balance que se convierte en una instancia para detener, llevar hacia adelante, ¿verdad?, los procesos. Curiosamente, casi todas las instituciones estas tienen consejos. Está el Consejo de la SAT también, ¿verdad? Tienen unos consejos ahí que se han establecido como formas. En cierta manera también es un premio a la carrera. Bueno, aquí en el proyecto de la reforma se quiere potencializar la carrera de los fiscales. De los fiscales para poder asumir que haya meritocracia. Sí, a ser fiscales generales. Pero regreso otra vez al punto que nos inició y es, si alguien más va a tomar la decisión, y una decisión eminentemente política, por más que luchen por una carrera, no la van a tener. A no ser que se muevan políticamente, pues, pero esa no es función moverse políticamente de la autonomía. Es tener favores. Que dice la Constitución, y entonces caes en favoritismos, caes hasta en nepotismo en cierto momento. Que dice no lo permite, pero ahí le juegan la vuelta al asunto. Yo creo que van a congelar la ley. Esa es mi lectura, es que la congelan y creo que el lío se va a regresar otra vez al interno del mismo Ministerio Público. ¿Qué va a pasar con el proceso de depuración, por ejemplo, en el Ministerio Público, de fortalecimiento a las acciones del fiscal general? Vamos a volver, como dice Estuardo, al punto cero de la no discusión o de engavetar este proyecto de reforma. Yo creo que la reforma se va a aprobar. No sé si mañana, pero sí veo que por lo menos en las siguientes semanas, 2 semanas, va a haber reforma al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque yo creo que como sociedad, partidos políticos y los diferentes actores relevantes, hoy básicamente lo que buscan han visto los resultados de una Telma Aldana al frente del Ministerio Público y justamente estas reformas van en la línea de fortalecer la figura del fiscal general. Y yo creo que con una fiscal, con los resultados que ha tenido Telma Aldana al día de hoy, me cuesta ver que los actores se alineen para darle esta señal de confianza. Golpe. Lo que sí hay que ver es a futuro, ¿verdad? Porque yo creo que con estas reformas, con una buena fiscal operando con buenos resultados y buenos principios, se fortalece la independencia del MP. Miremos qué dicen los resultados finales del sondeo que hemos lanzado en Twitter. ¿Qué cree usted? ¿Debe tener la potestad del presidente? 75% dice que no la debe tener el presidente de remover al fiscal general. Y el 25% sí, que creció. Eso es lo que opinan los internautas. Vamos a las conclusiones para cerrar esta media hora. Hay una propuesta aquí en Twitter que me parece muy interesante. Digamos, si no va a ser la opción, o sea, no puede removerla, hay una causal por lo menos en las reformas, pero podría ser también, como proponen, que me parece interesante, ¿verdad?, los presidentes de los tres organismos, ya no solamente el presidente del Ejecutivo, que sería el presidente constitucional, ¿verdad? Me parece interesante, pero yo creo que en el Consejo lo que hay que cambiar son las cualidades de quienes forman el Consejo. O sea, mejorar la calidad de quienes forman el Consejo. Y yo aconsejo, porque yo creo que es muy interesante ir, y termino con esto leyendo los tweets, el tweet más reciente de hace 49 minutos de Iván Velázquez, ¿verdad?, de la CICIG. Nadie que esté sinceramente comprometido en lucha contra la impunidad puede oponerse a que el Ministerio Público sea fuerte e independiente. Cuidado, porque puede ser también un cuarto, ahí sí sería un cuarto poder. Iván Velázquez, Guatemala necesita un Ministerio Público independiente, fuerte, con capacidad para enfrentar la impunidad y respetuoso del debido proceso. En eso estamos todos de acuerdo, ahí no hay mucha discusión. La transparencia en elección de magistrado y sigue, pero me parece interesante que quien esté dando la batalla
por estos cambios sea el comisionado El comisionado Iván Velázquez. También la Iván embajada, Velázquez. Emitió un comentario en ese... Mi conclusión, yo creo que las reformas van en la línea de hacer un MP más independiente, de darle más autonomía al fiscal general respecto al poder del organismo ejecutivo. Y en las manos adecuadas, la herramienta es genial. En las manos equivocadas, por eso tanto el caso de Carlos de León, la cosa se puede salir de control. Y yo creo que esa es una invitación entonces a revisar el modelo de designación del fiscal. Porque vean, Telma Aldana es un accidente de la historia, en el sentido de que ella le pudo decir al presidente que le designó, perdón, pero yo a vos te voy a meter a la cárcel. Eso hay que revisarlo. Y revisar el tema de la designación, no solo que sea en manos del presidente, sino la comisión de postulación que nomina a los candidatos, implica una reforma constitucional. Yo creo que ahí es donde realmente está la guinda del pastel. Porque hasta que no revisemos el proceso de designación del fiscal general, se lo quitemos al presidente de las manos y redefinamos el modelo de las comisiones de postulación, siempre va a estar la posibilidad de que el día de mañana o en 8 años o en lo que sea, llegue un mal fiscal. Y eso hay que meterle un candado. Muy bien. Gracias, Philip, gracias, Estuardo, y gracias a toda la audiencia que nos sigue en Sin Filtro, esta media hora de debate, análisis, y donde usted se queda con la última palabra. Nos vemos mañana siempre a las 10 de la noche. Tenga muy feliz noche.